Comienza con Gustavo Alegre. Esta y otras cuestiones de esta actualidad informativa de hoy jueves, que vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en este estudio, con Juan Carlos Hidalgo, es analista político, es columnista del periódico La Nación de Costa Rica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy no me he equivocado, ¿eh? No, está bien. Bien. Gracias por estar con Todavía nosotros. No. Aunque me parece que sí has escrito en La Nación de Argentina también, sí. ¿no? Sí. Bueno, Juan Carlos Hidalgo, que nos acompaña hoy junto a Antonio de la Cruz, también es analista político, es venezolano, es director de Interamerican Trends y columnista también en el diario El Nacional de Venezuela. Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Hoy que comencemos hablando de la situación en Siria, al norte de Siria. La ofensiva turca continúa. Erdogan no quiere dar su brazo a torcer. En las últimas horas sí ha cambiado de opinión frente a la alta delegación que envía Estados Unidos, encabezada por Mike Pence y por el secretario de Estado. Dice que sí se va a reunir finalmente con Pence. En un principio había dicho que no. Me estaba diciendo, producción, que tenemos esas imágenes de esa reunión que ya se ha producido entre Erdogan y Mike Pence. Esas imágenes que acaban de llegar y que forman parte del momento en el que Erdogan recibe a Mike Pence. ¿Qué tiene que salir de esa reunión? El objetivo de la delegación estadounidense es un acuerdo de paz, que haya un momento en el que Erdogan decida detener esa ofensiva al norte de Siria. No está muy por la labor a tenor de las declaraciones que ha hecho últimamente. Erdogan ha empezado eso y quiere terminarlo, quiere, dice, limpiar de terroristas esa parte de su territorio nacional. E incluso la ofensiva puede ir un poquito más allá del norte de Siria. Erdogan cuenta con gran apoyo doméstico para esta ofensiva. O sea, es algo que es tremendamente popular, incluso dentro de la oposición en Turquía. Así que difícilmente cuente con presión a lo interno del país para echar para atrás. Es un personaje que ha forjado su carrera, por lo menos en la última década y media, como un hombre fuerte que se impone a sus rivales, a sus enemigos, y por lo tanto no está dentro del relato que él ha construido sobre sí mismo, echar para atrás a la luz de amenazas de esta naturaleza. Vemos que por lo menos la economía turca no ha reaccionado a la amenaza de sanciones económicas de la misma manera que reaccionó cuando Estados Unidos le puso sanciones a Turquía a raíz de la controversia de aquel pastor estadounidense que estaba capturado en Turquía. En ese momento yo creo que tuvo más que ver la coyuntura económica del momento, que era un momento en que la Reserva Federal estaba aumentando tasas de interés y que algunas economías como la turca y como la argentina, que tienen grandes déficits de cuenta corriente y que por lo tanto se veían expuestos a estas volatilidades en el cambio de ánimo de los inversionistas, tuvo entonces un impacto más fuerte de lo que ha tenido en este momento. Lo cierto es que yo creo que Erdogan solo va a entender el uso de la fuerza como lenguaje, y ese, irónicamente, lo está poniendo Vladimir Putin. Vladimir Putin está desplegando tropas rusas en la frontera entre Siria y Turquía, está llenando el vacío que dejó Estados Unidos en ese territorio, y le ha mandado el mensaje a Ankara de que no arriesgue un eventual enfrentamiento entre el ejército sirio con el apoyo ruso y las tropas turcas. Vamos a ver qué ocurre eso. Me llama mucho la atención ese acontecimiento, puesto que recordemos de que Erdogan y Putin se han llevado muy bien últimamente, al punto que Rusia le vendió un equipo de baterías antimisiles a Turquía, lo cual ha llevado a que Turquía se encuentre en una posición in extremis dentro de la OTAN. Ahora vemos que Putin está tomando el lado de Assad, se está aliando a los kurdos, y eso entonces añade un nuevo factor dentro de este ya de por sí complejo ajedrez. Gustavo, fíjate, lo que ocurre en el norte de Siria y el sur de Turquía, el sureste y el noreste, es en la zona del Kurdistán, donde básicamente Erdogan, el partido Kurdistán, ¿verdad? El PDK, que es el Partido Democrático... PKK, ¿verdad? Del Partido del Kurdistán, que le ha hecho una gran resistencia interna a Erdogan. Y recordemos que Erdogan viene de una derrota, lo mencionamos la semana pasada, electoral en Ankara. Entonces él necesita, él tiene el apoyo interno de las fuerzas del partido político en el Congreso, porque es un grupo que ha estado siempre luchando por la independencia del Kurdistán.
Entonces entendemos que hay los factores, si yo lo traslado a la realidad española, es como Cataluña, como lo dije la vez pasada, los partidos que defienden la independencia y los partidos nacionalistas, y en ese sentido tiene mayoría Erdogan. Entonces Erdogan lo que quiere es básicamente crear una zona libre para que no haya tráfico de fuerzas, de armas y de lucha interna, de fortalecimiento en esa región. Entonces, y además quiere trasladar ahí los sirios que él han tenido que mirar por las causas de la guerra. Entonces él quiere colocar ahí también gente adepta a ¿cómo se llama?, a Turquía. No he entendido muy bien la comparativa con el tema catalán Pues lo que quiero decir, y de España, pero entiendo la necesidad de protección que busca Erdogan. Cuando hay razones independentistas, los partidos nacionalistas siempre se unen detrás del presidente, ¿verdad? Entonces aquí cuando vos decís que tiene el apoyo es porque los partidos nacionalistas no están con los kurdos, que son independentistas. En ese sentido es que lo digo. Cuando hay factores independentistas, siempre los partidos nacionalistas ¿con cuál es la operación? Que el PP, ¿cómo se llama? Ciudadanos y el PSOE no creen en la independencia y por lo tanto ellos se alinean en una política nacional. Igualito ocurre en Turquía. ¿Okay? Entonces, apartándonos de ahí, ¿qué ocurre? Que yo no veo un deslineamiento de Vladimir Putin. Más bien, Putin lo invitó a que visitara Moscú la próxima semana a Erdogan para buscar un acuerdo. Pero lo que sí quiere garantizar Putin es que Assad controle ese territorio y que no entre, porque la intención de Erdogan es entrar en el sureste y posicionarse más allá en Siria. Sí, la pregunta ahí es, si lo que busca Erdogan es expansionismo territorial. Eso es lo pero para protegerse un poco más, llegar un poco más de la zona esa que se consigue de salvaguarda. Y lo que quiere es un colchón. Un buffer. Un buffer zone. Sí, dentro del territorio sirio. Sirio. Entonces, en ese sentido, Rusia lo que está es garantizando los intereses de Assad, porque ese sí es un régimen que ellos protegen, como sostienen. Y entonces no quieren que Turquía entre a atacar, porque sí sería un problema si hay una confrontación sirio-turca. Entonces ahí se habría un conflicto, porque ahí tendría que tomar parte Vladimir Putin. No quiere tomar parte, él quiere que se mantenga. En las últimas horas el presidente Trump, preguntado por esta cuestión, ha dicho que ese no es un problema de Estados Unidos. No es un problema de Estados Unidos y él se va de la región. Pero el resto de grandes potencias del mundo, incluida la Unión Europea, pero Rusia, China, lo decíamos ahora, Irán, incluso Israel, la inestabilidad le afecta, sí están interesados en esa zona del mundo. ¿Por qué Trump está equivocado, como han dicho una parte de los republicanos y la mayoría de los demócratas? Mira, yo sigo todavía pensando de que Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos ahí no era algo que... Determinante. O sea, a la larga... Disculpa, para la lucha contra el Estado Islámico... Estado Islámico, sí, pero el Estado Islámico ya se borró del mapa y las fuerzas que quedan ahí, todas están interesadas en que el Estado Islámico no resurja. Los kurdos están interesados en que no resurja, Rusia está interesada en que no resurja, Israel está interesado en que no resurja, Assad está interesado en que no resurja. Nadie quiere el Estado Islámico. Entonces, sí, la fuerza de Estados Unidos fue determinante en derrotar al Estado Islámico, pero tampoco íbamos a tener un escenario como el de Afganistán, donde entonces iban a tener tropas estadounidenses ad perpetuum con el miedo de que el Estado Islámico iba a resurgir. A la larga, lo que tenía que darse era: Assad ganó la guerra civil, nos guste o no, en Washington. Assad tiene que hacerse con el control territorial de Siria. Y entonces, a la larga, lo que tenía que ocurrir es lo que está ocurriendo ahora. Un acuerdo entre los kurdos y Assad. Assad es un carnicero, pero una de las cosas que no se le puede achacar es que tiene un buen récord protegiendo minorías religiosas y minorías étnicas. Los cristianos en Siria siempre han sido pro-Assad. Y era cuestión de tiempo antes que los kurdos buscaran un tipo de arreglo con Assad. Ahora, bueno, los kurdos han buscado ese arreglo y la pregunta es cómo va a surgir entonces este acuerdo con Turquía. A lo mejor, incluso por todo lo que se habla, Vladimir Putin puede jugar un papel positivo en buscar esa solución entre Siria y los kurdos con Turquía, diciéndoles: vamos a buscar qué tipo de garantías
se le pueden dar a Turquía de que una fuerte presencia kurda en el norte de Siria no va a ser una amenaza para la integridad territorial turca. 3 y 42 minutos de la tarde en Londres, el día en el que Boris Johnson, el primer ministro, ha anunciado que ya tiene un acuerdo con la Unión Europea para el Brexit, la salida del Reino Unido del bloque comunitario. La fecha tope era el 31 de octubre, 31 de este mes. La cuenta regresiva ponía presión y parece que hay un acuerdo que debe ser ahora ratificado por el Parlamento británico. Ahí enfrenta una dura oposición y muchos se cuestionan si, como le pasó a la anterior primera ministra, Boris Johnson va a enfrentar el mismo proceso. Es el de tener un acuerdo que sea rechazado por el Parlamento. ¿En qué consiste los detalles que se conocen hasta ahora, Juan Carlos? Bueno, es todavía más complejo de lo que había antes, como era de esperarse. Recordemos de que la salvaguarda irlandesa era el gran píldora tóxica que había en el acuerdo de Theresa May y era lo que Boris Johnson había prometido eliminar. Esa salvaguarda establecía que el Reino Unido iba a permanecer dentro de la Unión Aduanera con la Unión Europea hasta el tanto no se resolviese una manera tecnológica de salirse de esta Unión Aduanera sin que se construyera una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Ahora lo que se ha establecido es que Irlanda del Norte va a permanecer en la Unión Aduanera de la Unión Europea para comercio de ciertos bienes. No se especifica todavía cuál va a ser esos ciertos bienes. Sí va a haber una frontera entonces en el mar de Irlanda entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero el estatus de Irlanda del Norte dentro de esta unión aduanera va a ser sometida a una votación del Parlamento norirlandés cada 4 años. De tal forma que sean los mismos norirlandeses los que decidan si quieren seguir perteneciendo a la unión aduanera de la Unión Europea o si quieren regresar a pertenecer a un mercado único y unión aduanera con el Reino Unido. Más o menos eso es lo que entiendo que son los detalles del acuerdo. Por supuesto que esto es anatema para el Partido Unionista Protestante de Irlanda del Norte, que hasta hace poco había servido como la garantía de una mayoría para el Partido Conservador. Recordemos que Theresa May había ido a elecciones, había perdido su mayoría y dependía del voto de los protestantes de Irlanda del Norte para tener un gobierno de mayoría en Westminster. Pues bueno, sin el apoyo del DUP, que es el Partido Protestante Unionista, muy difícilmente Boris Johnson va a poder pasar este acuerdo en Westminster. Ya el Partido Laborista dijo que va a votar en contra, ya el Partido Liberal Demócrata dijo que va a votar en contra, los nacionalistas escoceses van a votar en contra y es probable que si los protestantes norirlandeses no apoyan este acuerdo, va a haber varios miembros del Partido Conservador duros, Brexiteers, que van a votar en contra. Nigel Farage ya salió a denunciar el acuerdo. Entonces, no las tiene con todas Boris Johnson. Lo que Boris Johnson está haciendo es tratando de reclutar al resto de los líderes de la Unión Europea para decirles, mándenle el mensaje al Parlamento inglés de que si ellos rechazan este acuerdo no va a haber una extensión del 31 de octubre, entonces es o este acuerdo o un Brexit duro. Pero esto es el mismo jarabe que recibió Theresa May. La misma situación que enfrentó ella. Es similar, pero en este caso hay un deadline que es el 31 de octubre. Y la extensión de ese deadline, a pesar de que Westminster ya pasó una ley diciéndole al gobierno británico que tenía que buscar una extensión, si no había acuerdo, ya lo hay. Ahora, si la Unión Europea le manda un mensaje a Westminster diciéndole, lo siento señores, esto es, ya no hay más, no hay otro acuerdo posible, o es esto o es nada, bueno, veremos entonces si algunas figuras responsables dentro del Parlamento británico que tal vez no están de acuerdo con este acuerdo dirán, bueno, esto es ciertamente mejor que un Brexit sin acuerdo. Antonio. Tiene el 90% del acuerdo con Theresa May. De 600 páginas pasaron a 60 el nuevo acuerdo. De hecho, el divorcio son los 39.000 millones de euros. Se mantiene. Se mantiene. El único cambio es lo de Irlanda del Norte que mencionó, que seguirán las normas hasta final del 2020 y más allá para que se adapten. O sea, tienen muchas cosas del acuerdo que ya rechazó el Parlamento.
En este sentido, la jugada de Boris Johnson, si es una jugada o lo toman o lo dejan, si no me voy, para presionar más que a los parlamentarios del Labour, para los unionistas. A eso sí los quieren porque ahí hay 10 votos que él puede perder, porque quien sale afectada realmente y quien está cuestionando esto son el partido unionista. Y dicen que ellos no van a apoyar este nuevo acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una situación para el sábado, que es la convocatoria, donde se va a discutir si pasa o no pasa. Yo creo que no va a pasar, Juan Carlos, y yo creo que es una jugada muy hábil de Boris Johnson, porque Boris Johnson al final lo que quiere es una elección general. Porque aquí lo que podemos desembocar, si no se aprueba, es buscar una elección general, donde Boris Johnson hoy ganaría una, porque es muy malo el líder del Partido Laborista. Jeremy Corbyn es muy malo. En términos de popularidad, sí. Y entonces él quiere, porque con eso él tendría mayor fuerza, y los 20 que expulsó, entonces él ganaría otra vez el liderazgo, entonces, muy fuerte en el partido. Ya va, pero si le diste 30 minutos, ya va. Pero sea concreto. No, pero hay una cuestión que cambió, Antonio. Hay una cuestión que cambió. Y es que Nigel Farage salió a denunciar este acuerdo. Y dijo que no está de acuerdo y que no voten los parlamentarios por eso. Por eso. Y entonces, inicialmente, Boris Johnson quería que, si hubiera una elección, quería que no le robara el mandado a Nigel Farage desde el punto de vista de la lucha por el Brexit. Ahora, habiendo hecho este acuerdo y que Nigel Farage sale a decir ese acuerdo es vende patrias, no es Brexit en verdad, y además se crea una división entre Boris Johnson y Nigel Farage. Es correcto. Y por lo tanto, la posición de Boris Johnson en una elección no es tan sólida como se presentaba anteriormente, donde él unificaba el voto Brexit. Ahora va a haber una división del voto Brexit. Antonio, sobre el tema de Irlanda del Norte, ¿está anteponiendo el objetivo político de asegurar un Brexit antes del 31 de octubre Boris Johnson, poniendo en riesgo el futuro de la unión del Reino Unido, porque este acuerdo permitiría o abriría la puerta a que Irlanda del Norte se incorporase a Irlanda si los ciudadanos así lo votaran? Si lo logra imponer, o sea, si él logra salir con esto, él va a tener dificultades internas porque ya los escoceses están llamando otra vez para ir a un voto por la independencia de Escocia. Entonces, porque Escocia es el único sacrificado dentro de este acuerdo, porque Escocia, cuando votó, ellos quisieron mantenerse en la Unión Europea. Entonces, lo que podría lograr, si esto lo logra Boris Johnson imponer, ¿verdad? Por esto toma o deja, es que va a generar una dinámica interna dentro del Reino Unido donde Escocia va a pedir su independencia y Irlanda puede empezar a tener una conversación porque Irlanda del Norte es la que sale más afectada dentro de este acuerdo, porque crearían la aduana marítima en alta mar. Entonces ellos no están de acuerdo con eso porque los dividiría. Entonces sí podemos empezar a ver en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, una discusión interna que puede generar una ruptura de los... Lo que pasa es que es curioso, porque los ciudadanos que viven en Irlanda del Norte tendrían pasaporte del Reino Unido, pero vivirían en territorio comunitario. Bueno, parte del acuerdo del Viernes Santo de 1997 es que todos los habitantes de Irlanda del Norte pueden optar por pasaporte irlandés también. Entonces, eso no ha sido problema. Pueden seguir siendo ciudadanos británicos y ciudadanos europeos, si se puede decir. Pero es cierto de que esto va a crear una dinámica que en el largo plazo la gente en Belfast se va a sentir mucho más identificado, mucho más cercana a Dublín comercialmente, económicamente, que a Londres. Y por lo tanto va a llegar un momento donde van a decir, bueno, ¿y qué ganamos siguiendo siendo parte del Reino Unido? Mejor nos hacemos irlandeses de la República Irlandesa. Y tenés Escocia, que ya lo empezó a manifestar. Entonces, esto puede generar consecuencias para el Reino Unido internamente. El anuncio de hoy de Boris Johnson, en el que dice, llegado a un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo que puede ser tan efímero como el anuncio, se tiene que someter a votación en el Parlamento británico y, como escuchábamos ahora, no tiene todas las de ganar. Vamos a la pausa. Les aviso, se ha votado ya en la Asamblea General de Naciones Unidas los miembros que tienen que formar parte del Consejo de Derechos Humanos. ¿Saben la polémica? Hay dos posiciones para el hemisferio occidental, para América Latina y el Caribe, y de esas dos posiciones hay tres candidatos. Venezuela aspira a una, con gran polémica. Brasil y Costa Rica han presentado candidaturas alternativas precisamente para evitar
esa entrada de Venezuela. El resultado, tan pronto lo tengamos, se lo daremos. Pausa y regresamos. Continuamos en este club de prensa de hoy con las opiniones de Antonio de la Cruz y de Juan Carlos Hidalgo, con una mirada puesta en Naciones Unidas, donde se está llevando a cabo esa votación para elegir los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Atentos a si entra o no finalmente Venezuela. Las candidaturas alternativas de este hemisferio son Costa Rica y Brasil. Gobiernos como el de Costa Rica, el de Chile, ya han pedido que se vote en contra de Venezuela, que se vote a favor de otros candidatos para evitar precisamente esa entrada. Tan pronto tengamos esos resultados, nos iremos a las Naciones Unidas. Mientras, nos fijamos en el calendario. Las cuestiones de inmigración y la frontera sur de Estados Unidos han quedado un poco aparcadas en los últimos días y nos parecía oportuno, Antonio, recuperar hoy una efemérides que nos parece interesante, y es que se cumple un año de esas caravanas que alteraron la política migratoria de Estados Unidos, que llevaron al presidente a utilizarlas como una amenaza a la seguridad nacional, a decretar un decreto de seguridad nacional, de emergencia, que le permite obtener recursos no aprobados por el Congreso de otras partidas presupuestarias para levantar el muro y a poner presión a los gobiernos, particularmente al de México. Esa llegada de migrantes ha disminuido, lo cual ha llevado a Estados Unidos en las últimas horas precisamente a anunciar un nuevo plan de trabajo con México y los países del Triángulo Norte, con el objetivo de estimular el crecimiento económico, crear oportunidades, disminuir la violencia, que permitan a esos ciudadanos tener oportunidades en sus países de origen y no tener que inmigrar. ¿Qué balance hacemos tras un año? Después de un año, el presidente Trump logra un gran objetivo, que es contener un poco el ingreso de la inmigración a Estados Unidos, ilegal. Él lo logra porque es uno de los objetivos de su campaña electoral para fortalecer el voto duro que él tiene. Y en ese sentido, él ha traspasado la problemática de la frontera tanto a los países del Triángulo del Norte como a México. Y en México, que lo afectó con medidas de sanciones en términos arancelarios, asumió un rol porque los amenazó y se vieron realmente afectados. Si le ponían sanciones, le afectaba realmente el crecimiento de la economía mexicana. Y entonces ellos asumieron un rol de guardián y han tratado y han mejorado el control. Y no solamente eso, sino que impuso que para poder entrar tú tienes que haber pedido asilo en los países que has transitado en ese sentido. Y está erogando $150 millones para crear un poco el desarrollo en el Triángulo del Norte. De hecho, el secretario de Seguridad está viajando o viajó a El Salvador para reunirse. Kevin McAleenan, que está de salida. Que está de salida, pero está cumpliendo como su última gestión en ese sentido. Sí, bueno, ser de que la política de garrote de Trump en este tema particular por lo menos ha funcionado ahora. Hasta ahora ha funcionado. Veamos el contexto. Las entradas, la llegada de personas de manera irregular o no irregular, porque de hecho se estaban entregando, buscando vías legales de asilo. Pero la llegada de personas a la frontera sur de Estados Unidos estaba en su punto más bajo en décadas. Con Obama. Con Obama. Y el primer año de Trump, pero luego hubo un piconazo que empezó aproximadamente hace un año. Ese piconazo muchos lo ven ahora como consecuencia también de la política de brazos abiertos o puertas abiertas que adoptó Andrés Manuel López Obrador cuando llegó a la presidencia de México en diciembre. Pero ya habían caravanas que habían empezado antes. Las razones de estas caravanas son muy complejas, ¿verdad? Los factores que están detrás de estas caravanas. Pero hubo este piconazo y luego empiezan estas medidas de presión de Donald Trump con amenazas de sanciones a México, amenaza de sanciones y el retiro de ayuda externa a los países del Triángulo Norte y demás. Y vemos que ha caído, pero tampoco es que han vuelto a los niveles pre-caravanas, sino que se mantiene todavía alto con respecto a eso, por lo menos en lo más alto de los últimos 5 años. Pero sí, las medidas que ha adoptado la administración Trump ha sido crear ese cordón sanitario, si se puede decir, en México y extenderlos de la medida de lo posible también a los países del Triángulo Norte, obligando a Guatemala a firmar un acuerdo, el presidente saliente Jimmy Morales, cuya constitucionalidad todavía está en el aire. Bukele también ha servido de
facilitador en El Salvador. Juan Orlando Hernández no está en una posición muy sólida en su país, pero no sé hasta qué tanto está en posición de controlar la salida de gente de Honduras. Pero bueno, la cuestión es que, por lo menos para el relato del presidente, se puede decir de que ha logrado bajar los números de entrada a Estados Unidos. Es curioso porque no sé cómo puede jugar esto en la política interna de Estados Unidos de cara a la próxima elección, puesto que entre más estén las noticias, una crisis en la frontera sur con Estados Unidos, Trump tiene más posibilidades de presentarse como quien va a resolver ese problema. Si esta crisis desaparece de las pantallas y de la mente de los estadounidenses, pues los estadounidenses entonces van a empezar a preocuparse por otras cosas, la economía, por ejemplo, y no sé qué tanto le sirva eso a Trump electoralmente. Es temprano, es verdad, porque pasó un año para ver las consecuencias que va a tener para la campaña electoral, si baja de nivel en términos de prioridad para el norteamericano o el americano de aquí, porque sí es cierto, hoy la base que él tiene dura, eso es un tema muy importante para ellos, ¿no? El 38% que él tiene duro. Pero fíjense que en el último debate demócrata no hubo referencias a la política migratoria, no hubo referencias a América Latina, ni a la cuestión de Venezuela, ni el TPS para los venezolanos. Es decir, parece que estas noticias son cíclicas y que estamos en un momento en el que esto está desapareciendo de la agenda de interés de los estadounidenses. De los demócratas, está diciendo. Bueno, no, ni siquiera los demócratas, como yo digo. Si el tema se controla y desaparece en los noticiarios, entonces va a desaparecer de la atención de los estadounidenses. Y no sé qué tanto eso le convenga a Trump, porque Trump es uno de los pilares de su política electoral para el 2020, ¿verdad? Sí, él escogió migración y escogió el socialismo como dos temas. El socialismo va a estar. Va a estar, ese se va a mantener. Va a estar, pero el tema migratorio, si él lo resuelve, entre comillas, irónicamente, puede afectarlo para la campaña. Sí, va a tener que levantarlo con el muro, a lo mejor, diciendo que ya, y entonces va a buscar por ahí meterse, porque el muro, los recursos los está sacando del presupuesto de la defensa. Sí. Entonces ahí va a tener una situación con el Congreso y entonces a lo mejor se mete por el lado del levantamiento del muro. 11:05 de la mañana en Ottawa, en Canadá, el día en el que avanza las últimas horas de esa campaña electoral que va a llevar a los canadienses a una votación el próximo lunes. En las últimas horas, Justin Trudeau, liberal, ha recibido el apoyo, lo que dicen en inglés endorsement, o el respaldo de una figura que es muy querida en Estados Unidos y particularmente también lo es en el ámbito internacional y en Canadá especialmente, la de Barack Obama. Ha dicho Obama que Trudeau es el candidato que necesita Canadá para hacer frente a los retos que hoy tiene la comunidad internacional, entre los que ha destacado el cambio climático. No sé qué tanto peso tenga el apoyo de Barack Obama. Al final de cuentas, Barack Obama salió a apoyar el voto contra Brexit, lo perdió. Salió a apoyar el voto a favor del acuerdo de paz en Colombia, lo perdió. Salió a varios endorsements que él dio, bueno, salió a apoyar a Hillary Clinton, perdió. El récord de Obama apoyando causas y candidatos no es el mejor, ¿verdad? A pesar de que sigue siendo una figura muy popular. De hecho, creo que fue en el partido de básquetbol, la final de los Raptors de Toronto, en donde él estaba presente y recibió una ovación de pie de todo el estadio en Toronto, ¿verdad? ¿Y perdieron los Raptors? No, de hecho ganaron. Son campeones de la NBA. Bueno, él apoyó a Macron y ganó, pero Macron la tenía fácil contra Marine Le Pen. ¿Qué ocurre? Recordemos que uno de los elementos que le están achacando a Trudeau es cuando se pinta la cara, ¿verdad?, de negro. Entonces, en ese sentido, el apoyo de un moreno, ¿verdad?, como el presidente, es buscándole, porque está por debajo en la última encuesta de ayer. Tiene 30 puntos, mientras que el líder del Partido Conservador tiene 32. Eso no quiere decir que no pueda hacer gobierno, porque él tiene el apoyo con el partido de izquierda, ¿verdad?, democrático, y con los verdes. Él podría, pero no está en el máximo punto. En este momento está entrando por debajo del Partido Conservador en la última encuesta que yo veo. Recordemos que el sistema en Canadá es el ganador se lo lleva todo, son igual que en Estados Unidos, igual que en el Reino Unido, está distribuido en no sé cuál es la palabra que ellos usan. Ellos no usan circuitos, pero está distribuido en circuitos. Distrito.
distritos, pero tiene un término particular en Canadá. Y el primero que llega es el que gana. Entonces, en este caso, sí, los votantes que respaldaron al Partido Liberal de Trudeau, hay gente desencantada con estos alegatos de corrupción, que también el alegato del pintarse la cara de negro, pues bueno, es probable que estos votantes puedan votar por el partido de izquierdas, el Partido Demócrata, y esto en un sistema de el primero que gana el distrito es el que queda electo, podría entonces canibalizar el voto entre liberales y demócratas y hacer que los conservadores tengan una mayoría. Vamos a la segunda pausa de este Club de Prensa de hoy, en el que, insistimos, estamos pendientes de lo que está sucediendo en Naciones Unidas con esa votación a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya regresamos. Cuenta regresiva en Argentina para esas elecciones que se tienen que producir a la presidencia, en el que Mauricio Macri está intentando darle la vuelta. Lo tiene bien complicado en unas encuestas que no le favorecen. ¿Quién va adelante? Alberto Fernández, con una candidatura para vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner. Las últimas encuestas dan una clara ventaja a Alberto Fernández, algo que no ha cambiado. Las encuestas suelen ser una radiografía puntual y por lo tanto pueden tener errores, pero lo interesante de las encuestas no es ver una, sino las tendencias que muestran. Y lo que muestran las tendencias en todas las encuestas que se han hecho es que Macri no repunta y que lo tiene difícil. Antonio, además has hecho la tarea de revisar las encuestas y los datos. ¿Qué dice la última encuesta? La última encuesta le da a Alberto Fernández por lo menos 20 puntos de diferencia con Macri. Macri se queda en los 30, 32, 31 y Alberto Fernández se monta en los 54, 56, 53. Macri lamentablemente no logró convencer a los argentinos del paquete que él iba a asumir para poder salir de la crisis que le dejó precisamente Cristina Fernández a él. En ese sentido, Macri no fue un buen político en comunicar las bondades y se tomó mucho tiempo, porque cuando estaba en la cresta de la ola, él debió tomar las medidas que tomó apenas el año pasado a finales y este año. Entonces, realmente Macri pierde por el voto, lo castiga el voto de la clase media, que ha sido muy afectada, el aumento del servicio público, la electricidad, le ha afectado mucho, ¿verdad? Y los argentinos tienen una particularidad, se protegen en el dólar. Entonces ellos todos se mueven al dólar y ahí realmente los préstamos del fondo se han utilizado y se han consumido. Esto también está pasando en Venezuela. Si no estoy mal, estos días veíamos las previsiones que hace el Fondo Monetario, que ha pasado de una alarmante previsión de hiperinflación de más de 1 millón, incluso llegan a decir 10 millones %, a 200.000, que si sigue siendo una cifra dramática, pues se supone una mejora, aunque sea con la comparativa del 1 millón o de los 10 millones. Y la explicación que me daba un economista es que Maduro ha acabado permitiendo, aunque sea mirando para otro lado, la entrada del dólar, lo cual ha estabilizado un poco la economía. ¿Estarías de acuerdo? Sí, es cierto. La economía venezolana se ha movido al dólar euro, o sea, al no tener acceso al mercado de dólares por las sanciones de los Estados Unidos, se ha movido más hacia el euro, que es la manera como le pagan las ventas de crudo que logra todavía hacer y que se mueve en el mercado a través de los negocios ilícitos. Es interesante porque vos mencionás la proclividad que tienen, la preferencia que tienen los argentinos para moverse hacia el dólar, pero cuando usted le pregunta a los argentinos si están a favor de dolarizar la economía, dicen que no. Ellos están dolarizados. Dolarizan con sus billeteras, pero no con sus votos. Es cierto, muy buen punto. Bueno, ahí el relato, la historia es de que tal vez algunos todavía contaban con un regreso milagroso de Macri de las PASO a esta primera vuelta electoral, de que el colapso total de la economía argentina que ocurrió tras las PASO fuese de tal magnitud que convenciese a muchos votantes de que efectivamente el riesgo de regresar al kirchnerismo, al peronismo, era demasiado y entonces reconsideraran su voto y votaran tapándose la nariz por Mauricio Macri, pero vemos que no. Más bien parece que ha aumentado un poco la ventaja. El margen con Alberto Fernández. Así que no va a haber sorpresa, no va a haber milagro. Y la pregunta es, ¿cómo va a ganar en primera? ¿Cuánto afecta? Exacto.
a la región. Como va a ganar, no solo en la región, como va a ganar en primera vuelta. O sea, ¿qué tanto más puede caer la economía en Argentina el lunes siguiente de esa votación de primera vuelta? Uno pensaría que ya el factor kirchnerismo ya fue incorporado por los mercados, correcto. que ya el ajuste ya ocurrió de antemano, pero bueno, en Argentina nunca hay fondo, ¿verdad? Y en el sentido del cambio de gobierno, de la victoria de Alberto Fernández, como dicen ahora, que la dan por supuesta, si en las PASO ganó, en las primarias obligatorias ganó Alberto Fernández y hubo un terremoto económico, una victoria puede llevar la semana, el día siguiente, los días posteriores, a que ese terremoto se convierta o se acabe convirtiendo en un tsunami, en un desastre del cual sea difícil levantarse? La tiene, Alberto Fernández la va a tener difícil. Él tiene que pagar $10.000 millones en diciembre por el cronograma de pago que tiene con el Fondo Monetario Internacional. No ha habido el desembolso de los 5.400 de un tramo que le faltaba todavía por desembolsar al fondo, porque estaban esperando precisamente... Y no lo van a soltar. Precisamente estaban esperando que esto pasara y sentarse a negociar con él, y si él viene con una política que antes habían tenido de no cancelar y buscar un refinanciamiento, entonces eso se va a revisar. Por supuesto, no lo van a soltar. Entonces, la parte económica para Argentina se le complica en el escenario de corto plazo una vez que gane Alberto. No sé si quieres añadir algo. Antes de irnos a la pausa, les voy a pedir un comentario. A la vuelta sí que vamos a conversar sobre si tenemos los resultados, lo que pasa en la ONU, pero se han distribuido unas imágenes en Corea del Norte del líder norcoreano Kim Jong-un a caballo, unas imágenes muy épicas de él sobre un equino en una zona que es considerada una zona sagrada, un monte sagrado, el monte Paektu. Tradicionalmente, cada vez que Kim Jong-un ha ido a esa zona y se ha dejado fotografiar, esto ha venido acompañado de un anuncio, un importante anuncio. Pero hasta la fecha no hemos visto más que la imagen, no el anuncio. ¿Qué tenemos que ver de esa imagen? En la época de la Unión Soviética había una ciencia que se llamaba kremlinología, ¿verdad? Kremlinología. Era como tratar de descifrar qué es lo que está pasando en el Kremlin. Bueno, aquí es como pyongyanología. ¿Qué está pasando en Pyongyang? Sinceramente no sé. Lo cierto es que existe la percepción de que esta tregua entre Trump y Kim Jong-un está pegada, está en cola de venado. Y en cualquier momento una acción de Norcorea va a provocar que la furia de Donald Trump se vuelque otra vez sobre el régimen de Pyongyang. Para los medios de aquí, o los trumpistas, poniéndolo así también, les encantaría que anunciara un acuerdo con los Estados Unidos, pero no creo que tenga que ver con eso, creando la expectativa que siempre después de eso. No creo. Creo que es algo que fue a hacer y crear la expectativa. Esto es Club de Prensa, hoy con Antonio de la Cruz y con Juan Carlos Hidalgo. Son las 11:25 de la mañana en Nueva York. En la Asamblea General de Naciones Unidas avanza esa votación para escoger los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Una cobertura informativa que les ofreceremos con detalle en los próximos titulares de la hora y informativos, pero que les queremos ofrecer un avance. Alejandro Rincón, periodista permanente en Nueva York, con el detalle, Alejo, ¿qué ha pasado hasta ahora? Hola Gustavo, en este momento están terminando de hacer su ingreso al recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas los últimos integrantes del cuerpo diplomático que hacen parte de esta votación. El elemento clave por tener en cuenta, 193 países son los que emiten ese sufragio, y para poder acceder a todos y cada uno de los 14 escaños que en conjunto están disponibles para el Consejo de Derechos Humanos es necesario tener mayoría absoluta. 97 votos necesita cada uno de esos aspirantes. En el caso de América Latina, tanto Brasil como Venezuela y Costa Rica deben lograr al menos este total de sufragios con el objetivo de ser los nuevos integrantes del Consejo de Derechos Humanos. Es un proceso que al menos por ahora ha transcurrido solo en una primera fase de votación, dado que si los aspirantes no logran en esta primera ronda tener esos votos necesarios, pues será necesario tener otras rondas de votación hasta el momento cuando logren los sufragios suficientes para lograr ese escaño en el cuerpo diplomático. Gustavo.
Y las miradas puestas en los votos que puede recibir la candidatura de Venezuela por parte del hemisferio occidental de esta región del mundo. Las opciones de alternativas son las de Costa Rica y Brasil. Alejo, gracias por ese avance. Atentos a esa votación, de cómo avanza y, como decíamos, el reporte de lo que suceda en próximos avances informativos aquí en NTN 24. Antonio, la clave de esta votación, ¿cuál va a ser? La clave de esta votación está en que Venezuela tiene asegurada la candidatura. Él va a entrar, Venezuela entra. Esto es una candidatura que se cuadraron desde principio de este año, pues se sabía que había la elección, y eso se va haciendo en sucesivas reuniones en los grupos, el GRULAC, el Grupo Latinoamericano del Caribe. Y a nivel de mayo ya se habían acordado que las dos candidaturas por el GRULAC, para no pelearse, eran Venezuela y Brasil. Eran las dos candidaturas que se acordaron en consenso, ¿verdad? Después vino el informe de la expresidencia Michelle Bachelet, en la que pone a Venezuela como violador de los derechos humanos, y todavía pasa tiempo y no se despierta y siguen las candidaturas. Y hace un mes, el presidente Oscar Arias y los otros expresidentes pegan el grito al cielo que cómo Venezuela va a entrar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Esta es una candidatura que se trabaja en Ginebra, porque allá donde está la sede, ¿verdad? Y ahí se viene trabajando. ¿Y por qué Venezuela lo logra? Porque Venezuela está con el grupo de los no alineados y los cubanos han hecho una gran gestión y ellos tienen 88 votos allí. Entonces, ¿qué pasó con Brasil? Brasil, cuando Costa Rica dice que asume ese reto, y se lo plantea al presidente Oscar Arias y al presidente Alvarado, y salen, porque no es que habían salido por iniciativa propia, sino que fue... Entonces, ¿qué ocurrió? Que Brasil se sintió amenazado, porque los votos que quedan para repartirse se iban a discutir entre Brasil, se iban a disputar entre Brasil y Costa Rica. Y ese fue básicamente lo que llevó a Brasil a que hasta ayer o anoche decidiera apoyar a Costa Rica y decir que van a salir. Y hasta le planteó que si Venezuela entraba, Costa Rica retirara su candidatura a Brasil, porque Brasil no quiere perder ese puesto. Entonces, básicamente, los números que yo manejo es que Venezuela entra y no se sabe cuál de los dos va a entrar, si es Costa Rica o Brasil. Pareciera que va a ser Brasil porque es una candidatura de último momento. Las previsiones de uno de nuestros invitados hoy en este club de prensa, de Antonio de la Cruz, con los detalles de lo que ha podido pasar entre bambalinas y que hoy quedará reflejado en esa votación. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy. Antonio, Juan Carlos, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz jornada. Volvemos mañana.